De esta manera, antes de dar trámite a la solicitud efectuada por el abogado Rico Rojas, se deben efectuar unas precisiones. Pues se observa que en el formato de solicitud de audiencia se habría peticionado esta diligencia, indicando que sería el defensor del ciudadano Salgado Rojas, pero según se ha escuchado en su presentación, estaría fungiendo es como representante de una sociedad pues, que ha mencionado en su presentación. Es por ello que se le pregunta al representante de la defensa técnica si estaría actuando o como defensor del ciudadano Salgado Rojas o como representante de la sociedad que ha mencionado. Su señoría, ostento poder para actuar como representante de la empresa, como lo referencié, y también ostento el poder del señor en los dos eventos. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Entonces, para mayor claridad, estaría obrando en una doble calidad, es decir, como representante de quien fungiría como persona indiciada y representante de una sociedad que fungiría como tercero interesado. Efectivamente, su señoría. En ese contexto se le pregunta porque si bien se llegaron varios documentos por parte de la defensa técnica y representante de la sociedad INVUMAC, previo a dar comienzo a esta audiencia a través de correo electrónico, dado el volumen de los mismos, es necesario aclarar si ha aportado el poder que le fuera otorgado por el ciudadano y también ese poder que le fuera aportado o que le fuera otorgado por la sociedad. Su señoría, bueno, tengo el reconocimiento por parte del señor Salgado en la audiencia concentrada que se llevó a cabo el 15 de mayo del presente año, y en los elementos materiales probatorios que adjunto aporto el poder otorgado por la empresa Sociedad INVUMAC. Muchas gracias. Gracias. Para mayor claridad, señala entonces que ya se le ha reconocido personería jurídica para obrar como defensor de confianza del ciudadano Salgado Rojas. Entonces, para que por favor informe qué despacho judicial le habría reconocido de personería jurídica. Ya le doy ese dato, señoría. 2 minutos. Un segundo. Su señoría, el juzgado 13 penal municipal con funciones de control de garantías. Gracias, señor defensor. En ese contexto, se debe dejar constancia que al mediar ya reconocimiento de personería jurídica por parte de un juez de la República en cuanto a la calidad de defensor de confianza del abogado Rico Rojas respecto al ciudadano, resulta innecesario que este despacho vuelva a efectuar el mismo reconocimiento de personería jurídica. Y en cuanto a su facultad para obrar como abogado de INVUMAC, revisado los documentos que, como se mencionó, fueron remitidos previo a esta audiencia por parte del abogado Cristian Camilo Rico, se observa en efecto que ha llegado un documento denominado Poder, que es otorgado por Rubián Alfonso Arias Ramírez como representante legal de Business Management Group INVUMAC SAS, identificada con NIT
904-550-4, y en ese documento, en efecto, se otorga poder especial amplio y suficiente al mencionado abogado Rico Gómez para que pues represente sus intereses en el proceso penal de la referencia, y ese poder que ha sido otorgado cuenta con la presentación personal efectuada ante la Notaría Segunda de Cúcuta el día 1 de junio del año 2021. De este modo se encontraría acreditado el abogado Cristian Camilo Rico Gómez para ejercer tanto como defensa del ciudadano Salgado Rojas, así como representante de la sociedad IBUMAC. De esta manera, antes de continuar con la solicitud efectuada por el mencionado abogado, se le debe preguntar si le asistiría interés a algún otro sujeto o tercero de comparecer a esta diligencia. No, su señoría. Gracias. En aras de verificar esa situación, se le pregunta al delegado de la Fiscalía, como titular de la acción penal, si en este caso le podría asistir interés a algún otro sujeto procesal o tercero de participar en esta diligencia. No, señora juez, creo que estamos presentes los interesados. Gracias, señor fiscal. Entonces se debe dar trámite a la solicitud de devolución de dinero deprecada por el abogado Rico Gómez, y para que sustente la misma se procede ahora a otorgarle el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Bueno, su señoría, la presente petición se sustenta conforme lo enmarca el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la devolución de bienes, en el entendido de que a petición de quien tenga interés legítimo en las pretensiones, el juez que ejerza funciones de control de garantías pondrá el levantamiento del comiso conforme lo dispone el artículo 83 de la misma norma. Su señoría, me permito hacer un breve relato de los hechos que dieron motivo del comiso, que es un dinero equivalente a la suma de 489.800.000 millones de pesos. Todo se retrotrae, su señoría, al día 14 de mayo de 2021 del año en curso, cuando el señor Yarwin Alfonso Salgado Rojas se movilizaba como pasajero en un vehículo automotor en vía pública, en inmediación de la calle 26 con carrera 77 de la ciudad de Bogotá, después de haber recibido dicha suma de dinero en el parqueadero del aeropuerto El Dorado. Metros más adelante, su señoría, un retén de la Policía Nacional le efectúa una señal de pare, la cual el conductor del vehículo en el que se movilizaba mi defendido omite dicha señal, razón por la cual se inicia persecución hasta el Hotel Hampton, donde le hallan la cantidad de dinero incautado, asumiendo mi defendido la responsabilidad del dinero, toda vez que se encontraba en compañía de 3 personas más. Es importante señalar, su señoría, que desde el momento de la captura mi defendido manifestó en el instante que no tenía los soportes para demostrar la legalidad del dinero, pero que pertenecía a la empresa IBUMAC. Su señoría, como se sustentó en las audiencias concentradas, en donde se aportó toda la documentación pertinente para sustentar y acreditar la procedencia del dinero, y se explicó la relación laboral, personal que tiene el capturado y la empresa IBUMAC, propietaria del vehículo, relación que más adelante explicaré más detalladamente, su señoría. Es de ilustrar que la empresa con razón social denominada Sociedad de Comercialización Internacional Business
Management Growth Inbugmat SAS, identificada con NIP 900-904-550-4, con domicilio principal en Bogotá, identificada con matrícula mercantil número 0304-33500, con fecha de inscripción 05 de diciembre de 2018, con renovación de fecha 23 de marzo 2021, con ubicación en la dirección principal, claramente en su domicilio principal, carrera 16, número 76-55, oficina 103, edificio Patricia, municipio del municipio de Bogotá, y con correo electrónico bogotainbugmat@gmail.com. Es importante denotar, su señoría, que la constitución de la presente empresa se constituyó a través de documento privado, sin número de asamblea de accionistas del 20 de octubre de 2015, inscrita el 15 de diciembre de 2018 bajo el número 0240-1324. Se constituyó la sociedad comercial denominada Sociedad Comercialización Internacional Business Management Growth Inbugmat SAS, representada legalmente por el señor Arias Ramírez Rubián Alfonso, que por acta número 2018-02 de Asamblea de Accionistas del 30 de mayo de 2018, inscrita y que fue inscrita el día 5 de diciembre de 2018 bajo el número 0240-1324. Su señoría, la empresa la cual hoy represento y eleva la solicitud de devolución de bienes, es una empresa que tiene como objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de la misma, el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosa y productos conexos, el comercio al por mayor de calzado. En desarrollo del objeto social principal podrá realizar las siguientes actividades. La primera, comprar, vender, fabricar, maquilar, comercializar, importar y exportar productos de calzado de toda clase de materiales, incluido en EVA, copomileno de etileno, insumos para calzado, productos terminados o sin terminar, y materias primas o sus derivados de manufactura, curtidos y preparados de cuero, confeccionar, producir, comercializar prendas de vestir en general y accesorios, diseños de calzado, patentar y posicionar marcas, imponer materias primas para el desarrollo de su actividad comercial, así como para enajenarlas, constituirse como usuario de zona franca, industrial o comercial, fabricar, comprar, vender, distribuir, comercializar, exportar carbón vegetal y carbón mineral, exportar todo tipo de productos de materias primas nacionales importadas, asesorar, dar capacitaciones en áreas donde las empresas desarrollen tal actividad, la compra, venta, de distribución e importación de toda clase de mercancías, productos y materias primas necesarias para el sector del manufacturero, de servicios de bienes de capital, la construcción, el comercio, el transporte, el comercio en general, la representación y el agenciamiento de firmas nacionales y extranjeras. La vía marítima, fluvial, aérea y terrestre. En desarrollo de su objeto social, la compañía podrá asociarse con otra o adquirir acciones o participaciones en otras personas naturales o jurídicas en Colombia y o en el exterior, que desarrollen objetos similares o relaciones directas o indirectas con el objeto social de la empresa Inbugmat. La sociedad podrá ejecutar todos los actos lícitos de comercio que sus administradores consideren, participar en licitaciones públicas o privadas, bien sea directamente por el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales, o a través del comercio al por mayor de toda clase de cuero terminado sin procesos terminados o sin ningún tipo de procesos. En el comercio al por mayor de flores de diversas especies, el comercio al por mayor de madera de diversos tipos, el comercio al por mayor de fertilizantes y químicos para el sector agro, el comercio al por mayor de chatarra y materias de construcción, al comercio al por mayor de productos del sector agro y agroindustria, y toda clase de alimentos frescos, procesados, comercio al por mayor de café en un estado natural, tostado, en grano, tostado y molido.
generar exportaciones, importaciones de obras de arte, comercio al por mayor de productos para aseo, cosméticos y productos de belleza en general, comercio al por mayor de productos ligados a textiles y confecciones en generales. Esta empresa cuenta con un total autorizado de 500 millones registrado en Cámara de Comercio, un capital suscrito de 500 millones y un capital pagado de 500 millones de pesos. Su señoría, el 15 de mayo, el señor Yarwin, el 15 de mayo del presente año, el señor Yarwin Alfonso Salgado Rojas, fue presentado ante el juez 13 penal municipal con funciones de control de garantías para la legalización de la captura, formulación de imputación, comisos, suspensión del poder dispositivo y medida de aseguramiento. Se le imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. El juzgado ordenó el comiso y negó la suspensión del poder dispositivo, teniendo en cuenta que hay un tercero de una fe que es mi representado. Asimismo, su señoría impuso medida no privativa de la libertad al señor Yarwin Alfonso Salgado Rojas. Cabe resaltar, su señoría, que en la mencionada audiencia actué como representante legal del señor Salgado, tal cual como usted lo mencionó y se lo direccioné al inicio de la audiencia, del cual se me reconoció poder especial amplio y suficiente que me otorgó el señor Yarwin y que se me reconoció a través del juzgado 13 penal municipal con funciones de control de garantías. Es importante, su señoría, puntualizar que el señor Salgado es empleado de confianza del señor Arias Ramírez Rubián Alfonso, quien actúa como representante legal de la empresa Inbumá. Esta persona tiene la función, es decir, el señor Salgado tiene la función de ejecutar todos los actos de confianza, es decir, recibir dinero en efectivo, que los proveedores o clientes de las empresas entregan en efectivo en la ciudad de Bogotá o en otras ciudades donde la empresa tiene sucursal, a fin de realizar compras de productos de la canasta familiar, tal cual como lo determiné en su objeto social, para su exportación. Consignaciones, también tiene la facultad para efectuar consignaciones, transferencias, pago de proveedores, es decir, su señoría es la persona de confianza del representante legal. De igual forma, quiero puntualizar, su señoría, que la relación laboral o su actividad laboral es ocasional. Su contrato laboral pues no es un contrato como se direcciona a todo lo que marca la legislación laboral, sino por el contrario es una labor ocasional y el cual se marcó una serie de convenios de forma bilateral entre trabajador y el señor Rubián Alfonso, quien es el representante legal de la empresa Inbumá, teniendo en cuenta que es la persona de confianza del mismo. Esto lo resguarda lo que marca el artículo 38 del Código de Procedimiento Laboral, en donde marca que los contratos verbales son ley para las partes. De igual forma, su señoría, es importante mencionar que el señor Salgado se encarga de recibir dinero, de comprar productos de la canasta familiar, y su remuneración va ligada a un acto bilateral que se tipificó entre las partes y también devenga en razón a comisiones por compra efectuada según el margen de venta de precios del mercado. Es decir, el señor Yarwin recibe un dinero, cotiza en macro, en empresas que vendan al por mayor productos de la canasta familiar al por mayor y según el margen de trazabilidad que tiene, según un punto de partida que se entrega por parte de la empresa, esta persona, es decir, el señor Yarwin, comisiona sobre esas compras realizadas. Es decir, se tienen que hacer las compras en diferentes zonas de la ciudad en donde existan empresas que vendan productos de la canasta familiar al por mayor. Su señoría, la intervención del señor fiscal al momento de sustentar la petición del comiso y suspensión del poder dispositivo que el juez 13 con función de control de garantías negó, se direcciona al informe efectuado por la policía, en el cual hacen la siguiente apreciación. Marca el señor fiscal que por motivos de que el señor Salgado omitió la señal de pare realizada por las autoridades de policía y emprendió la huida, lo que se tomó como una actitud sospechosa. Además que al momento de la captura el señor Salgado Rojas no contaba con la documentación pertinente.
para acreditar la procedencia del dinero. Es importante señalar, su señoría, que para nuestra legislación colombiana no es un delito el transporte de dinero, no es un delito el transporte del dinero, y mucho menos que la policía o la DIAN tengan que autorizar el transporte. De igual manera, su señoría, la jurisprudencia es clara en establecer que el hecho de que una persona huya de un lugar u omita una señal de pare no es indicativo de que exista una responsabilidad penal, y máxime cuando a la fecha la Fiscalía no ha aportado elementos materiales probatorios algunos que demuestren que el dinero incautado proviene de alguna actividad ilícita, tal cual como lo ha determinado la Corte. Es importante resaltar, su señoría, que para el día de los hechos el país atravesaba por una situación compleja de orden público, es decir, nos trasladamos al 14 de mayo de 2021, en donde nuestro país atravesaba por una situación compleja en lo que marca paros en las principales ciudades del país, cierre de días y cantidad de denuncias efectuadas por parte de los manifestantes en razón de acceso de fuerza pública por parte de las autoridades. Inclusive, su señoría, denunciando homicidios por parte de los miembros de la fuerza pública de nuestro país, a tal punto de la gravedad que se recibió visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo anterior, su señoría, teniendo en cuenta ese momento coyuntural del país de desconfianza entre autoridades y ciudadanos, y portando la suma de aproximadamente 500 millones de pesos, resulta viable que la huida se haya presentado por esa desconfianza entre la institución y la ciudadanía, y no como lo hace ver la Fiscalía o a través del informe de policía por la comisión de una conducta punible. Aclarando, su señoría, que no es un delito para nuestra legislación portar dinero, dado que esta es la ruta comercial direccionada por la empresa y la función que realiza el señor Salgado como empleado de confianza, el cual está acostumbrado a aportar altas sumas de dinero para la ejecución de la actividad comercial de la empresa. De igual forma, es importante mencionar, señoría, el fiscal manifestó en la audiencia preliminar que ahora la modalidad para lavar dinero es utilizar empresas de fachado reconocidas que permiten ser permeadas para cometer ilícitos. Señora juez, la empresa denominada Sociedad de Comercialización Internacional, Inbumac, identificada como lo enuncié en líneas anteriores, es una empresa que cuenta con más de 6 años de experiencia laboral. Y no solo laboral, sino comercial. Realizando labores de exportación, generando empleo, declarando los impuestos pertinentes y contribuyendo a la expansión del comercio en nuestro país en ámbitos de exportación e importación de productos de la canasta familiar. Es más, su señoría, ni siquiera hay una anotación de incumplimiento registrada en la Cámara de Comercio, como usted lo puede notar dentro de los certificados del cual fueron aportados como elementos materiales probatorios. Tanto el representante legal tampoco tiene antecedentes disciplinados ni fiscales y mucho menos judiciales, como se puede notar en los elementos materiales probatorios aportados. Su señoría, como quiera que a la fecha se han venido venciendo obligaciones económicas adquiridas por la empresa denominada Sociedad de Comercialización Inbumac, en este caso, obligaciones representadas en facturas pendientes de pago de proveedores, a lo cual deben sumarse las deudas laborales y con la DIAN. Procede el suscrito en esta oportunidad a solicitar se levante el comiso y se proceda a efectuar la devolución del dinero por el grave daño económico causado a la empresa Inbumac, que depende, su señoría, del manejo de dineros en efectivo a efectos de conseguir mejores precios en el mercado de los productos que exporta, toda vez que de esta manera, es decir, o sea, pagando en efectivo a sus proveedores, obtienen mejores precios en el mercado, y con dicha incautación se ha visto ampliamente afectada la empresa Inbumac para continuar realizando los labores enligados a su objeto social y en su actividad económica. Por tal manera, su señoría, me permito allegar los elementos materiales probatorios
diferentes facturas de los meses de junio y julio del presente año, pendientes de pago por montos superiores a 500 millones de pesos, que relacionaré más adelante. Su señoría, en muchos de estos casos la Fiscalía manifiesta que requiere de los 6 meses de que trata la norma del comiso para determinar la procedencia del dinero o si hace o no oposición a la entrega del mismo. Pero debe tenerse en cuenta, su señoría, que la norma en comento habla de hasta 6 meses para efectos de investigación. No quiere decir con esto que dicho término sea de obligatorio cumplimiento para que se despliegue una actividad jurídica en beneficio de mi cliente. Pues a casi 3 meses de la incautación ya se está ocasionando graves daños económicos, como lo relacioné anteriormente, sin que a la fecha se haya demostrado que alguna de ellas ejerza alguna actividad ilegal o ilícita. Cabe resaltar, su señoría, que la Fiscalía ha venido adelantando labores investigativos y recolección de elementos materiales probatorios, a los cuales mis 2 representados han estado prestos a colaboración y aportar todo lo solicitado, esto es a través del asistente Nicolás y de un investigador llamado César, e incluso con el señor fiscal se ha venido trabajando frente a cualquier requerimiento, han estado muy prestos a toda la información pertinente, aportando todo lo solicitado a fin de poder enmarcar la licitud del dinero incautado. En especial, quiero puntualizar algo, la entrevista efectuada al representante de la sociedad Inbumac, esto es al señor Arias Ramírez Rubián Alonso, efectuada el día 2 de agosto del presente año a las 8 a.m., efectuada de forma virtual, en la cual el representante explica cuál es la forma en cuanto al costo-beneficio y cómo se efectúa esas compras al por mayor en efectivo, que se deben realizar en efectivo, toda vez que no se direcciona simplemente, ejemplo, a macro, sino tienen que ir a varias empresas a fin de conseguir un mayor costo, a fin de poder exportar esos productos de la canasta familiar a clientes en el exterior. En esta diligencia se explica en forma clara, detallada, la procedencia lícita de los dineros incautados y por qué el efectivo se manejaba a la mano con los proveedores. Explica en esta acta o en esta diligencia cómo se obtienen beneficios económicos realizando pagos en efectivos para conseguir mejores precios de los productos que se van a exportar. De igual forma, es importante aclarar la relación de amistad y laboral que tiene el señor Yarwin Alfonso Salgado Rojas, identificado, como lo mencioné al inicio de la audiencia, indicando que además de ser su amigo, es empleado de confianza y es esa persona que realiza esos movimientos de dinero. Me permito allegar elementos materiales probatorios de dicha entrevista y me permito leer aparte de la misma para ilustrar a su señoría. Además, en esa entrevista, señora juez, por parte de la Fiscalía se efectúa inspección ocular en las instalaciones de la empresa a fin de verificar la existencia de la misma y que se logre determinar que no es una empresa de papel, que efectivamente se cuenta con unas instalaciones y que en este lugar de domicilio que enmarca la Cámara de Comercio funciona la referida empresa. Dejando presente con dicha visita que no nos enfrentamos frente a una empresa de fachada, como lo mencionaba. Contrario censo, nos direccionamos a una empresa debidamente acreditada según la documentación adjunta. De igual manera, es importante argumentar, señoría, que también se asistió a una audiencia preliminar de control posterior, incluso fue con su señoría el día jueves, a fin de solicitar informes de diferentes entidades sobre el actuar del procesado Salgado Rojas frente a esos labores realizados por la Fiscalía y los documentos y soportes allegados por esta defensa. No se observa ninguna actividad ilícita del señor Salgado y mucho menos de la empresa Inbumac y de su representante legal. En consecuencia, es preciso indicar que el Código Penal colombiano no penaliza el transporte o tenencia de dinero en grandes cantidades,
pues no existe prohibición legal, por lo menos en el ámbito del derecho penal, para llevar dinero en efectivo en el territorio nacional. Pues en por sí mismo, no constituye una conducta ilícita, y menos en Colombia, que disfrutamos de la libertad cambiaria. Sin embargo, se considera que se debe acreditar el origen y la procedencia de este dinero, así como la titularidad del dinero, por lo cual me permito relevar los elementos materiales probatorios con los cuales pretendo sustentar la solicitud de devolución de dineros incautados, no sin antes indicar a su señoría que en este dinero sería utilizado para el pago de compras, como lo mencioné con antelación, de compras, de pago, de productos que serían exportados y enviados a la canasta familiar, pago de nóminas y otros pasivos por pagar de la empresa Inbumac con domicilio en la ciudad de Bogotá. Para sustentar la petición, procedo a exponer los siguientes elementos materiales probatorios que en su oportunidad su señoría se los envíe al correo electrónico institucional del juzgado, y también se los envié al doctor César a través del correo. Si gustan, me confirman a su señoría. Teniendo en cuenta lo solicitado por la defensa, se deja constancia que en efecto se habría recibido, pues, antes del comienzo de esta audiencia, en varios correos electrónicos que fueron remitidos. En total se tendría, según la información en el correo, un total de 78 archivos adjuntos. Eso es lo que ha recibido este despacho judicial. Continúe, Muchas gracias, por favor, señor defensor. Gracias, su señoría. Su señoría, entre los elementos materiales probatorios que aporto la Cámara de Comercio actualizada de la empresa Inbumac, aporto factura 11-273, factura de Pandapan, número 74417, factura Prodecol 38797, factura Prodecol 38977, factura Prodecol 38978, factura Prodecol 38979, factura Prodecol 38980, factura Surte Oriente 80860, factura PAN EUC 63290, en donde podemos identificar, su señoría, la compra de productos que se realizan que se realizan en efectivo, ¿cierto? Y si logramos sumar estas facturas, arrojan un valor aproximadamente a 500, un poco más, millones de pesos. De igual forma, su señoría, aporto declaración de renta de los años 2018, 2019, 2020 de la sociedad Inbumac, en donde se logra evidenciar que se está efectuando una declaración con un capital correspondiente a 700, con un patrimonio líquido de 771.752 millones de pesos. Tenemos extractos bancarios de la vivienda del mes de mayo 2021, extractos bancarios de la vivienda de abril 2021 por la suma de movimientos en 800 millones de pesos, extractos bancarios de la vivienda entre enero y marzo de 2021, del cual la empresa autoriza al señor Alfonso Salgado para realizar ciertas consignaciones y transferencias por un valor de casi 800 millones de pesos. De igual forma, adjunto el poder para actuar, su señoría, adjunto la entrevista en donde se da explicación clara, precisa de cómo es el actuar y de dónde, cuál es la proveniencia de ese dinero, tal cual como lo he tratado de evidenciar en esta audiencia, su señoría. La inspección ocular, en donde podemos determinar que no es una empresa de fachada, que efectivamente esta empresa funciona y no podemos desconocer ese vínculo laboral que existe y que nuestra legislación colombiana enmarca, conforme lo enmarca, lo direcciona el artículo 38 del Código Laboral. De igual forma, señoría, adjunté una factura de compras y pasivos de los meses de junio y julio, sustentando, señoría, que efectivamente esas compras se hacen mensualmente
y que esas compras se hacen en efectivo. Adicionalmente, hay unas facturas pendientes por pagar para los meses de junio y julio, del cual apunté en debida forma, su señoría. Pues así las cosas, y endilgado y singularizado los elementos materiales probatorios que logran avisorar que nuestra empresa, es decir, la empresa de mi representado no es una empresa de fachada, que por el contrario es una empresa que maneja altos flujos de dinero a fin de comercializar productos de la canasta familiar y todo lo que se enmarcó en su actividad, conforme lo enmarca la Cámara de Comercio. Es importante mencionar, su señoría, que la procedencia del dinero objeto del comicio se encuentra demostrado en el ejercicio comercial de Inbumac, tal y como se muestran las declaraciones de rentas presentadas para el año 2021, donde aparece, como bien lo dije anteriormente, saldos en efectivo de por más de 600 y otros por 700 millones de pesos, para lo cual, si se mira la trazabilidad de la empresa, esta empresa ejerce una actividad idéntica a la endilgada referente a su actividad direccionada en su Cámara de Comercio, tal cual como lo efectué. Por tanto, su señoría, al margen de este hecho, ningún elemento de conocimiento por parte de la Fiscalía se ha aportado para demostrar la existencia de que dicho dinero es ilícito, o por lo menos un solo hecho indicador que vinculara al señor Yagun Alfonso Salgado, y mucho menos a la sociedad Inbumac, ni a su representante legal, Arias Ramírez Julián Alonso, con alguna actividad ilícita que enlista la concurrencia de los elementos estructurales del tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares o lavado de activos. En razón a eso fue ese reconocimiento y esa negación que el juez 13 con funciones de control de garantía negó la pérdida del poder dispositivo a fin de que en esta diligencia se aportaran los elementos materiales probatorios, toda vez que en esa diligencia se aportaron, pero pues el juez determinó que se debían aportar minuciosamente esa trazabilidad en lo que respecta a las compras que se hacen mensualmente en efectivo. Es importante también mencionar, sus señorías, que a quien le corresponde la carga de la prueba a fin de superar el estándar de conocimiento exigido para demostrar la concurrencia de todos los elementos que integran los posibles tipos penales a que hubiese lugar con la procedencia del dinero incautado, es a la Fiscalía. No obstante lo anterior, se considera pertinente hacer mención de lo que la Corte Suprema de Justicia consideró en relación con esta conducta punible de enriquecimiento ilícito, en el sentido que es el Estado el que debe demostrar el origen ilícito del incremento patrimonial, y así lo plasmó taxativamente. Abro comillas, señoría. Es pues un hecho irrebatible que compete al Estado jurisdiccional el deber de demostrar que el incremento patrimonial no justificado tener en su origen meditado o inmediato un nexo o conexión con actividades delictivas. El proceso penal debe contar con aquellos elementos de convicción suficientes orientados a dicha comprobación, sin que sea admisible asumir, como termina haciéndose en la propuesta de la demandante, una presunción de ilicitud de los bienes sin los imputados no explican convincentemente la fuente de los mismos, lo que configuraría una intolerable inversión de la carga de la prueba que corresponde al Estado. Tratándose de particulares a quien se acusa el enriquecimiento ilícito como delito subyacente al de lavado de activos, tal y como sucede en este caso, es propósito de su representación penal la sanción que se deriva de la obtención de bienes o intereses del contenido económico, pero en forma ilícita o delictiva, configurando en este elemento no el imperativo judicial de que exista previa decisión declarativa de la ilegalidad de la actividad, pero sí que converjan elementos de prueba con la idoneidad suficiente para que, más allá de una presunción inviable en su demostración, permitan establecer el nexo objetivo suficiente para afirmar que emanan de actividades al margen de la ley. Esto lo enmarca la Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de marzo de 2006, radicado 22.179, magistrado ponente Alfredo Gómez Quintero. Es importante resaltar, señoría, que se han cumplido con todos los requisitos que enmarca
la trazabilidad de demostrar que este dinero no proviene de una actividad ilícita, toda vez que se han presentado todos los elementos materiales probatorios y no estamos frente a una empresa que hace ilícitos. Por el contrario, es una empresa que viene creciendo, que viene generando empleo y que viene declarando anualmente, como se puede evidenciar en sus declaraciones de renta, y que, como lo menciono, señoría, el dinero se maneja en efectivo. En razón a lo anterior, su señoría, se infiere entonces que los elementos materiales probatorios aportados se logra determinar la actividad comercial, movimientos bancarios y efectivos con las diferentes facturas que se han allegado, que demuestran la solvencia económica de Inbumac, dueña del dinero incautado, concluyendo que no existe el más mínimo elemento de convicción que permita inferir que este dinero encontrado al señor Jarwin Alfonso Salgado provenga de actividades ilícitas, que en última sería lo que daría lugar a una sanción de tipo penal. Es importante mencionar, señoría, que en la entrevista que se realizó por parte del señor Nicolás y del investigador, se enunció taxativamente de dónde provenía el dinero, cómo se efectúa esa ruta. Es una ruta de seguimiento que tiene la empresa para conseguir un mejor precio en el mercado. En razón a ello, señoría, le solicito muy respetuosamente que logre analizar muy minuciosamente los elementos materiales probatorios y las sumas aquí enligadas en su declaración de renta, facturas, movimientos bancarios, entre otros, así como también se aporta una autorización que se le otorga a Jarwin al momento de realizar salidas, recoger dinero, efectuar consignaciones, también obra dentro de los elementos materiales probatorios. Por tanto, su señoría, ya para finalizar mi intervención, en estos términos dejo expuesto mis argumentos en pro de mi solicitud. De manera respetuosa solicito se levante el comiso y consecuentemente se ordene la entrega del dinero incautado por la Fiscalía, lo cual equivalen a la suma de 499.800.000 pesos. Los elementos materiales probatorios, como se enunciaron, ya se recorrieron traslado a la Fiscalía y a su despacho, del cual usted ya dejó la respectiva constancia. Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias, señor fiscal. Gracias, señor abogado. Se debe ahora, si bien se anunció que se habría corrido traslado al delegado de la Fiscalía, corroborar con el representante del ente acusador si en efecto habría recibido esos documentos que han sido trasladados, en este caso, por el representante de Inbumac. Sí, señora juez, vía correo electrónico fueron recibidos por este fiscal delegado. Gracias, señor fiscal. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que ya recibió ese traslado de esos documentos, se procede a concederle el uso de la palabra para que se pronuncie sobre esta solicitud de devolución de dineros efectuada por el abogado representante de Inbumac. Bien, gracias, señora juez. Empieza la Fiscalía en este traslado a esa solicitud de entrega de dinero a manifestar desde ya que se opone en su totalidad a la solicitud de devolución de los dineros incautados dentro de esta investigación, los 499.800.000 pesos, por cuanto la carga argumentativa que se le exigía al señor abogado defensor, y así lo inició manifestando o fijando su intervención en el artículo 88 de la ley 906 del 2004, que nos habla de devolución de bienes, no cumplió con esa argumentativa, ni mucho menos demostrar esa trazabilidad de dinero que nos indica que esos dineros vienen de la empresa Inbumec SAS. Empezando, señora juez, la carga argumentativa, si nos dirigimos al artículo 88 en la devolución de bienes, nos indica que, si bien es cierto,
antes de formularse acusación en un término que no puede exceder de 6 meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos, o cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en unas circunstancias en la cual procede su comiso. Fija este despacho su atención que no se logró demostrar que la empresa Inbomec SAS, representada por el señor Rubiel Alonso Arias Ramírez, no se logró demostrar en las manifestaciones, ni mucho menos en los documentos, en los tantos documentos que nos puso de presente el señor defensor y recibimos por este correo electrónico, que esos dineros procedieran de la empresa Inbomac, perdónenme si me equivoco, Inbomac SAS. Primer punto que fija su atención, no hay esa relación de trazabilidad, no hay esa relación que esos dineros provengan de esa empresa, ni mucho menos se logra determinar que no se encuentran en unas circunstancias en la cual procede el comiso. Muy bien, lo manifestó el señor defensor y sí, este proceso inicia, señora juez, por una captura de fragancia y válgame, y con todo respeto, me siento como retrotraerme otra vez si estuviéramos en la legalización de los bienes en los cuales se están haciendo las inferencias de responsabilidad. Pero nos lleva frente a la solicitud impetrada por el señor defensor. Surge por una captura en flagrancia, donde se acude frente al juzgado 13 penal municipal con funciones de garantía y se legaliza esa captura, se hacen las audiencias de legalización, de captura, de incautación de elementos materiales probatorios, se hace la imputación por los delitos de lavado de activos, conducta subyacente, enriquecimiento ilícito, y se solicita, se hace la inferencia razonable de responsabilidad para imponer, solicitar medida de aseguramiento. Medida de aseguramiento que se concluye imponer, pero medida de aseguramiento no privativa de la libertad. El proceso, estamos en un proceso donde hay unos bienes incautados con fines de comiso frente a los trámites del artículo 84 de la misma legislación procedimental penal, y también, señora juez, me tengo que remitir al artículo 83, que esos dineros incautados son los objetos, el objeto material del delito. No se pudo justificar. No es cierto, como lo firma el señor defensor, que el señor capturado manifestó que esos bienes desde el momento de su aprehensión pertenecían a la empresa Inbomac, porque acorde con los informes de captura y los informes de captura que se le presentaron en su momento para la legalización y de donde surge esa inferencia razonable de responsabilidad, señora juez, indicaba que esos dineros los recibe el señor Jarwin Alfonso Salgado en un parqueadero del aeropuerto El Dorado con una persona desconocida quien le entrega un paquete, un bolso. Emprendieron la huida, se encuentran en un hotel. Igualmente manifiesta que el señor, esos dineros son productos de comercialización de una empresa de vehículos, actividad que él ejercita en la ciudad de Cúcuta, y fue verificada y presentada al señor juez que en el registro de Cámara de Comercio figura el señor Salgado como dedicado a la empresa de compraventa de vehículos, y acorde con el informe que nos presentan de capturas, esas fueron las primeras manifestaciones que hizo de la procedencia del dinero que fue entregado por un sujeto desconocido en los parqueaderos del aeropuerto El Dorado de esta ciudad. Y acá también traigo a colación, señora juez, que son un dinero de un sujeto desconocido del aeropuerto El Dorado,
y la empresa Inbomac, acorde con la Cámara de Comercio, nos dice que figura o se ubica en la carrera 16 76 55 y fue verificada por los investigadores, por el señor investigador de este despacho, que allá existe un local de esta empresa y en la oficina 103. Pero lo refiero para medir las distancias y empezamos a mirar por qué unos dineros se entregan en el aeropuerto El Dorado de una empresa que está en la calle 76 con carrera 16 de esta ciudad, que son sitios muy distantes. Pero no es el sitio para empezar a hacer inferencias razonables, porque esas ya se hicieron, señora juez, inferencias razonables de responsabilidad que llevaron a que existieran unos motivos fundados, acorde como lo exige el artículo 83, para ordenar el comiso, una medida cautelar sobre esos bienes susceptibles de comiso, acorde con el artículo 83. No se pudo, o la carga argumentativa para que nos indique, para proceder a devolver los bienes, que no se encuentran en unas circunstancias de comisos. Hay unos dineros en los cuales es el objeto material del delito y por el cual la conducta es una conducta dolosa de lavado de activos, en los cuales estamos en cursos y está próximo a radicarse el escrito de acusación. Nos indica el señor defensor, y bien indica, aprecio, o llego a la conclusión que sí existe una empresa que además es multifacética, se dedica a muchas actividades de acuerdo a lo que nos mencionó y se verifica en el objeto social de la empresa. Una empresa donde el señor gerente y subgerente a la vez es el señor Rubiel Alonso Arias Ramírez. Pero algo muy importante, él nos indica que la relación con el señor Harvin es una relación de confianza. Y eso es lo único que existe, lo que nos manifestó, porque no existe un contrato laboral. Afirma que es un contrato verbal, porque nos lo está manifestando acá, que es una persona que hizo un contrato laboral ocasional, de vez en cuando, que es de confianza. Pero no existe ningún vínculo del señor Salgado Rojas con esa empresa. Una simple autorización que fue otorgada el mismo día de la captura, donde el señor representante legal le indica que está autorizado para recoger dineros. Allí no se está indicando una trazabilidad. Y sí puede uno portar dineros, se pueden portar dineros, pero se tienen que establecer cuando se solicite cuál es la procedencia lícita de esos dineros. Estamos hablando de una suma casi de 500 millones de pesos, faltaron 200.000 pesos para que llegaran a los 500 millones de pesos, que es la misma suma de capital autorizado y suscrito por el cual fue conformada la empresa Inbomac, o sea, llevaba una suma netamente representativa y al momento de detenerse huyeron. También significativa para hacer las inferencias razonables y con mayor razón buscar la trazabilidad de esta cuantiosa suma de dinero, que valga lo decir y perdónenme la expresión, 500 millones no se consiguen a la vuelta de la esquina. No existe ninguna relación, sino la simple manifestación, no está argumentado, no están unos libros contables que nos indica que la empresa Isumel le entregó esos dineros, ¿no? Y no es cierto que el señor gerente, el señor Rubiel Alonso Arias Ramírez, haya explicado con lujos de detalles de dónde procedían esos dineros, porque si nos atenemos y fijamos la atención que el investigador, que bien le recibió la declaración, porque tenemos que esclarecer, y en eso estamos dentro de la investigación, le recibe la declaración al señor gerente precisamente, y sí indica que conoce al señor Harvin, indica que es su persona de confianza.
pero al proceder a explicarnos de dónde vienen esos dineros que supuestamente la empresa le entregó, nos dice que le entregó un señor, si no recuerdo más, de nombre Osvaldo, porque no recuerda más, y es un señor de procedencia venezolana. Esa es la justificación, señora juez, que nos da el gerente de esa empresa legalmente constituida acá conforme y que debe cumplir con todos los parámetros legales, y nos dice acá para manejar la trazabilidad que un sujeto del cual no recuerda su nombre y que es de procedencia venezolana fue el que le entregó la plata al señor para comprar víveres que él exporta. Eso para Fiscalía no es suficiente para llenar la argumentación. No existe una demostración legal que nos exigen frente a una empresa legalmente constituida, como nos lo está demostrando el señor defensor, la empresa Ingomac, para que de manera más de buena fe, podríamos pensar, entrar a creerle, pero esos son documentos que deben acreditarse una relación laboral con una empresa, estar vinculado a salud, aunque sea, pero entrar a acreditar que esa persona me hace labores de confianza para que mueva altas sumas de dinero es una situación que debe demostrarse y es lo que estamos demostrándose y por eso se están dando las garantías dentro de un proceso penal. Pero frente a lo que nos ocupa, señora juez, la Fiscalía nuevamente insiste que se opone totalmente porque no están dentro del proceso ni por los documentos aportados lo que exige para la devolución del dinero, que primero que se haya demostrado, acorde con el artículo 88, que los recursos o quien solicita los recursos del representante legal de la empresa Ingomar se haya acreditado en esta audiencia, se haya argumentado y se haya dado la trazabilidad de esos dineros, que el señor tiene un derecho a recibirlos porque eran de esa empresa. No vimos acá de dónde surgen esos dineros. No se ve acá dentro de los cómo se entrega por parte de esa empresa esos dineros. O sea, no se explica cuál es el derecho que tenga esta empresa a recibirlos, máxime cuando el propio gerente en una declaración nos indica que una tal persona, que del cual no conoce sus datos, se los entregó procedente de la ciudad de Venezuela para cumplir sus objetos sociales. Y en esta situación tampoco hay una situación que lo exige el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, que nos encontramos frente a una situación o se determine que no se encuentran esos dineros, unas circunstancias en la cual no procede su comiso. Esas inferencias razonables de responsabilidad y de los motivos fundados que llevaron al señor juez de garantías en su momento, juzgado 13 penal municipal, a aprobar o a incautar esos bienes con fines de comiso, considera que siguen vigentes. Máxime, señora juez, cuando frente a esa decisión el señor defensor instauró el recurso de apelación que se encuentra en curso. O sea, frente a esas dos peticiones, veo que nos encontramos una apelación frente a estas mismas circunstancias de la medida de aseguramiento y la incautación de esos dineros y ahora una solicitud ante el juez de garantías como otra instancia para solicitar esos dineros. Dejo así argumentada mi petición, señora juez, con el fin nuevamente de solicitar que no se entreguen esos dineros que fueron productos de una incautación y estamos sujetos a los procedimientos legales del proceso penal y en este caso próximos a una presentación de escrito de acusación donde el señor defensor podrá seguir garantizándose el derecho de defensa para hacer sus argumentaciones dentro del proceso penal frente a la conducta que ya
se encuentra imputada y en la cual se hizo una inferencia razonable de responsabilidad del delito doloso de lavado de activos, conducta subyacente, enriquecimiento ilícito. Muchas gracias, señora jueza. Gracias, señor fiscal. Escuchados los argumentos tanto de la defensa técnica, corrido traslado de los elementos materiales probatorios y también escuchado los argumentos del delegado de la Fiscalía respecto a la petición efectuada por parte del abogado Rico Gómez como representante de la empresa Inbumac, debe entonces entrar este juzgado a resolver sobre la misma. Tenemos que en este caso se está solicitando por parte de la apoderación de Ibumac SAS que se devuelvan unos dineros que habrían sido incautados al parecer el 14 de mayo del año 2021 en una suma total de 489.800 millones de pesos, dineros que al parecer se encontraron en poder del ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas, quien habría sido capturado en esa fecha, tal parece en flagrancia, y cuya captura había sido legalizada ante el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, despacho judicial que tal parece decidió no solo legalizar el procedimiento de captura, sino también proceder a legalizar la incautación con fines de comiso de la suma de dinero antes mencionada. Ha señalado el representante de Ibumac SAS y también representante de la defensa técnica del ciudadano Salgado Rojas que por parte de su prohijado, según se extrae de los hechos materia de investigación, se habría recibido el dinero en el parqueadero del aeropuerto El Dorado, que si bien se indica que habría mediado una persecución de la policía desde ese lugar hasta el Hotel Hampton, no contaría la fiscalía con soportes para demostrar la ilegalidad de ese dinero, es decir, que no pertenecía a Ibumac, indicando que en este caso se encontraría acreditado que ese dinero es de la sociedad ya mencionada, de la cual es representante el ciudadano Rubian Alfonso Arias Ramírez, dado que esa sociedad se dedica a la comercialización de bienes de la canasta familiar al por mayor y que para obtener mejores precios sobre esos bienes es que procede a realizar transacciones en efectivo, que es por esto que por parte del ciudadano Salgado Rojas se habría tenido ese día esa suma de dinero, pues este ciudadano sería empleado de confianza del representante legal de Ibumac, que si bien como tal entre el ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas e Ibumac no media como tal un contrato laboral escrito, sí pues se entiende que esa relación de trabajo se ha establecido de manera verbal que recibiría este ciudadano como remuneración a su labor una suma de dinero y también comisiones por su participación en los negocios efectuados por parte de Ibumac, señalando que no sería un delito el transporte del dinero en efectivo, tampoco sería un delito o podría permitir la inferencia razonable de autoría o participación en él el hecho de huir o omitir una señal de parte o de pare por parte de la policía. Ello no significaría que estaría incurso en una situación ilícita, más
según lo indicó el representante de IVOMAC, si se tiene en cuenta las circunstancias que atravesaba el país para mediados del mes del año en curso, debido a las jornadas de protesta que se presentaban en todo el territorio nacional, indicando que para permitir ver o denotar el origen del dinero que habría sido incautado, se habrían aportado diferentes facturas, también las declaraciones de renta de IVUMAC, que evidenciarían las actividades a las que se dedica dicha sociedad, y que en este caso, teniendo en cuenta que se está investigando el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, subyacente del delito de lavado de activos, es el Estado el que debe demostrar que en efecto se produce un enriquecimiento no justificado proveniente de actividades ilícitas, pero que en todo caso considera la defensa de los elementos materiales probatorios aportados, estaría demostrada esa actividad comercial, la solvencia económica de IVOMAC, y que por ende sería dueña de ese dinero que habría sido incautado, que hoy pues está reclamando en nombre de esa sociedad, de acuerdo con los presupuestos del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal. Respecto a esta solicitud de la defensa técnica, ha mediado la oposición por parte del delegado de la Fiscalía, indicando que a contrario sensu no se harían esos presupuestos de la norma en sí, es decir, del artículo 88 de la Ley 906 de 2004, dado que por parte de la defensa no se habría demostrado esa trazabilidad de ese dinero, explicando que esta investigación habría surgido de la captura en flagrancia que se habría dado el 14 de mayo del presente año respecto a Yarwin Alfonso Salgado Rojas, que ese dinero que le fue incautado sería en este caso el objeto material del delito, y que no sería cierto que desde que fue aprehendido el ciudadano Salgado Rojas hubiese indicado que ese dinero incautado le perteneciera a IVUMAC, sino que lo que se sabe es que recibió ese dinero en el parqueadero del aeropuerto, que en su momento tal parece habría señalado que ese dinero era producto de una empresa dedicada a la compra y venta de vehículos, de la cual al parecer es propietario o socio, y que en este caso de lo que se denota es que no se habría acreditado ni siquiera la existencia de la relación laboral entre el ciudadano Salgado Rojas y la sociedad IVUMAC, y mucho menos que esa entrega de esos dineros incautados hubiera sido producto de esa relación laboral, más cuando no se habrían aportado los libros contables que, insiste el delegado de la Fiscalía, permitirían poder establecer esa trazabilidad del dinero que le habría sido incautado al ciudadano Salgado Rojas. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por ambas partes, se debe señalar que en el numeral tercero del artículo 250 de la Constitución Nacional, es la norma que determina que a la Fiscalía le corresponde asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia, mientras se ejerce la contradicción. Igualmente, en esa norma se prevé que en caso de requerirse medidas adicionales que implique afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez de control de garantías, es decir, que se debe someter a control de legalidad
esos actos tendientes a asegurar esos elementos materiales probatorios cuando medie la afectación de derechos fundamentales de quien pueda estar implicado en la conducta punible o se entiende también que de terceros. De esa manera tenemos que en el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal se prevé la figura del comiso, que es una medida que comporta la privación definitiva del dominio de un bien o de un derecho que es padecida por su titular y que es derivada de la vinculación del objeto con el hecho antijurídico, es decir, con el delito. Y es así como en el artículo 83 también del Código de Procedimiento Penal se contemplan esas medidas que están tendientes precisamente a garantizar esa figura del comiso. Se han contemplado así dos tipos de medidas, unas que se han denominado materiales y otras que se han denominado jurídicas. Como materiales tenemos que estar la incautación y la ocupación, y como medidas jurídicas tenemos que estaría la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes, y se insiste en que esas medidas que se pueden imponer tienen ese objeto de hacer efectivo el comiso en un futuro. Se tendría así que, de acuerdo con el acta de la audiencia desarrollada ante el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, el 15 de mayo de esta anualidad, se habría procedido por parte de ese despacho judicial a imponer o impartir control de legalidad respecto a la incautación con fines de comiso de la suma de 499.800 millones de pesos, que al parecer, según lo que se podría extraer de esa acta, habrían sido incautados en poder del ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas, quien se encontraría en este caso ya como imputado dentro del presente radicado, dado que en esa misma fecha, luego de legalizarse su captura, de legalizar esa incautación con fines de comiso, se procedió a formularle imputación por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito previstos en los artículos 323 y 327 del Código Penal, imponiéndosele medidas de aseguramiento no privativas de la libertad por parte de ese despacho judicial. Ese es el contexto que enmarcaría la solicitud efectuada por parte de la defensa técnica. Y es estas normas las que nos llevan al artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, en donde se establece esa devolución de bienes, se entiende de bienes que habrían sido en este caso incautados con fines de comiso, y se indica que antes de formularse acusación y en un término que no puede exceder de 6 meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho de recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación o se determine que no se encuentren en una circunstancia en la cual procede su comiso. En este caso, por parte de la defensa técnica, no se especificó cuál de las dos hipótesis del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal sería aplicable para deprecar la devolución de la suma de dinero ya mencionada. Es por ello que por parte de este despacho judicial se debe analizar cada una de estas dos hipótesis. La primera de ellas, que hace referencia a que
se tenga derecho a recibir esos bienes cuando no sean necesarios para la indagación o para la investigación, se debe señalar respecto a la misma que en primer lugar se debe preguntar este despacho judicial si realmente la sociedad IBUMAC SA o SAS, perdón, tiene derecho a recibir esa suma de dinero ya mencionada. Y en este caso se avisora que por parte de la defensa técnica, como se viene indicando, se aportaron voluminosos elementos materiales probatorios. Entre ellos se aportó un certificado de existencia y representación legal de IBUMAC SAS, en donde se puede evidenciar que el representante legal, el gerente y subgerente de esa sociedad sería el ciudadano Rubian Alonso Arias Ramírez. Y por parte de ese ciudadano es que se indica que la sociedad a la que representa sería la propietaria de esos dineros. Así se habría señalado en entrevista que le fuera recepcionada a ese ciudadano el 2 de agosto del año 2021. Y es importante para poder determinar si en efecto la sociedad IBUMAC tiene el derecho a reclamar esos dineros, remitirnos al contenido de esa entrevista. En esa entrevista se dice por parte de este ciudadano que en efecto conoce a Yarwin Alfonso Salgado Rojas, que se recuerda es la persona a la cual le fue incautada la suma de dinero ya mencionada, que se estaría solicitando su devolución en esta audiencia. Y respecto a este ciudadano, concretamente afirma que se trata de un amigo suyo que conoce aproximadamente hace 3 años y que también sería su empleado de confianza. Señala las circunstancias en las cuales al parecer conoció al ciudadano Salgado Rubiano y concretamente respecto a ese dinero indica que este ciudadano como empleado de IBUMAC lo habría recibido y que por ende le pertenece a esa sociedad. Sin embargo, se considera que le asiste razón al delegado de la Fiscalía cuando señala que no es clara realmente esa relación laboral existente entre el ciudadano Salgado Rojas e IBUMAC y tampoco es claro cómo producto de esa relación laboral presuntamente este ciudadano habría recibido esa suma de dinero, en la medida en que en cuanto a esa relación laboral solo se habría aportado, solo se tendría esa entrevista del ciudadano Arias Ramírez y asimismo se habría llegado una certificación o una autorización más bien que fuera emitida por parte del mismo ciudadano ya mencionado, representante de IBUMAC, en el cual se indica que Yarwin Alfonso Salgado Rojas estaría autorizado para recibir el pago de cheques, el traslado de efectivo para respectivas consignaciones y o pago de proveedores. Pero ciertamente llama la atención y no se puede pasar por alto que esa certificación que fuera expedida por el representante legal de IBUMAC es con posterioridad a la captura del ciudadano Salgado Rojas, es decir, data del 15 de mayo del año 2021, y ciertamente de la entrevista que puso de presente el representante o el apoderado en esta audiencia de IBUMAC, no queda claro cómo sería esa relación laboral entre estas dos personas, pues ni siquiera
se tiene claridad respecto a la manera de pagar o de cancelar esos salarios que le corresponderían al ciudadano Salgado Rojas como empleado de IBUMAC. Se dice que se le paga una suma de dinero y que la otra al parecer la recibe en comisiones, pero ni siquiera se señala como tal el monto de esa suma de dinero que se entiende recibiría como remuneración esta persona. Pero sumado a lo anterior, también se evidencia que no es clara la forma en la que presuntamente, como empleado de IBUMAC, Yarwin Alfonso Salgado Rojas habría recibido 498.000 o casi 500 millones de pesos el 14 de mayo de 2021, porque al respecto se señaló únicamente en esa entrevista que el señor que le habría entregado ese dinero a Salgado Rojas se habría subido a un carro y que cada uno había arrancado con esa cantidad de dinero. Indica que sería riesgoso contar con, proceder a contar ese dinero. También se le pregunta quién sería quien le habría entregado esa suma a Yarwin Alfonso Salgado Rojas, y al respecto únicamente indica que se trata de un cliente que dice nos hace la orden desde Venezuela para mandarles productos y que ellos le hacen la compra, que hacen las exportaciones por medio de su empresa, y que el nombre de esa persona sería Osvaldo sin entregar ningún otro dato adicional. Además, aunque por parte de la defensa técnica se allegaron varias facturas que dan cuenta de la compra y venta de productos de aseo y de cuidado personal y también de aseo del hogar por parte de IBUMAC, es decir, facturas en las que estaría involucrada en esa compra y venta esa sociedad ya mencionada. Sin embargo, no indicó en este caso el apoderado de IBUMAC cuál de esas facturas es la que permitiría evidenciar que en efecto Yarwin Alfonso Salgado Rojas el 14 de mayo de 2021, producto de esas transacciones comerciales, habría recibido ese dinero como empleado de IBUMAC. Es más, verificadas esas facturas o al menos revisadas por encima, no se encuentra o no se ha encontrado una que como tal corresponda a esa fecha de los hechos materia de investigación. Tampoco se ha puesto de presente algún comprobante o una certificación de quién sería comprador o vendedor de la sociedad IBUMAC, indicando que en efecto para ese día le habría entregado la suma de dinero ya mencionada al ciudadano Salgado Rojas, es decir que en cuanto a este punto tampoco pues existe claridad de los elementos materiales probatorios aportados por parte de la defensa, que se habrían allegado numerosas facturas y también las declaraciones de renta que darían cuenta de esas relaciones comerciales de la empresa IBUMAC, es decir, que respecto a las mismas y respecto a la calidad de empleado de IBUMAC del ciudadano Salgado Rojas, solamente se cuenta con el dicho del ciudadano Rubián Alfonso Arias Ramírez, que como representante legal de la sociedad plurimencionada estaría deprecando que en esta audiencia se devuelvan esos dineros. Y en ese contexto,
Se descarta la primera de las hipótesis mencionadas en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal. Se insiste, en este caso, no se ha podido acreditar que esos dineros le pertenezcan a la sociedad IBUMAC y que por ende le deban ser devueltos porque tiene derecho a recibirlos, y tampoco pues se ha acreditado nada, ni siquiera se ha mencionado lo referente a que esos dineros no serían necesarios para la investigación que en este caso adelanta la Fiscalía. Y en cuanto a este aspecto, tampoco se puede pasar por alto que, como lo mencionó el representante del ente acusador, ciertamente esa suma de dinero sería el objeto material mismo de las conductas punibles delictivas que al parecer se investigan, en el entendido en que se hace referencia a una captura en flagrancia que se habría dado por esos dos delitos ya mencionados, y que esa captura habría sido el objeto o el origen de esta investigación, es decir, la incautación de esa suma de dinero en poder del ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas, sin que por parte del mismo se pudiera justificar el origen de esos dineros al momento de su aprehensión. Y si bien en esta audiencia no corresponde proceder como tal a determinar la presunta comisión o no de las conductas punibles investigadas, lo cierto es que se insiste que al ser el dinero incautado lo que habría originado esta investigación, no se puede descartar que sea necesario para la misma, o al menos en este momento. Aunado a lo anterior, tampoco se puede pasar por alto en este primer punto analizado, o en esta primera hipótesis analizada del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, que respecto a la actividad o a esos libros contables de la mencionada sociedad, al parecer por parte de la Fiscalía ya se vendrían adelantando algunas actividades investigativas, siendo así como el propio representante o apoderado de IBUMAC ha llegado a esta audiencia un documento en el cual al parecer se puede evidenciar que se habría realizado una inspección a las instalaciones donde tiene su domicilio principal la sociedad IBUMAC, y si bien, como lo afirma el apoderado de IBUMAC, se habría denotado pues la existencia física de esa oficina donde tendría sus operaciones dicha sociedad. No obstante, de acuerdo con ese documento elaborado el 9 de agosto de 2021, en ese lugar no se habrían encontrado esos libros contables, o en esa visita no se habrían encontrado esos libros contables de esa sociedad, y por parte de la persona que habría atendido la diligencia se habría indicado que los mismos, es decir, esos libros de contabilidad y todos los movimientos financieros, reposarían en una oficina que se ubica en la ciudad de Cúcuta, y que también se tendría por parte de esa sociedad una oficina en la ciudad de Cali. Es decir, que así se tenga como tal un lugar de donde se realizarían las operaciones por parte de IBUMAC, ciertamente, al menos hasta el momento, no se ha podido acreditar pues esos movimientos contables y financieros de dicha sociedad, o no se ha aportado un elemento en específico que dé cuenta de los mismos, pero concretamente que dé cuenta que en efecto ese dinero que fue incautado el 14 de mayo de 2021
sería producto de la actividad comercial de dicha sociedad. Ahora, referente a la segunda hipótesis planteada en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, esto es la referente a que se determine que los bienes objeto de incautación, en este caso con fines de comiso, no se encuentran en esa circunstancia en la cual procede esa figura del comiso. Al respecto, se debe mencionar o se debe traer a colación lo que realmente significa esa figura, y es así como ya se ha mencionado que diferentes pronunciamientos, tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, han definido la misma, como ya se indicó, señalando que se trata una figura a través de la cual se priva definitivamente del dominio de un bien o de un derecho, y que esa figura únicamente recae sobre los titulares de ese bien o de ese derecho, que se pueda considerar que puede ser penalmente responsable de una conducta punible. Y aunque en este caso, teniendo en cuenta la etapa en la cual se encuentra este radicado, no se puede hablar aún de responsabilidad en la comisión de conductas punibles, sino de inferencia razonable en la comisión de las mismas. Tenemos que, bajo ese entendido, no se descarta que ese dinero esté en una circunstancia de comiso, porque bajo las razones ya anotadas, lo cierto es que el mismo le fue incautado al ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas, y que hasta el momento no se encuentra acreditado que otra persona pudiera ser la propietaria de ese dinero. Es decir, que para el presente evento, la persona de la cual la Fiscalía ha señalado que se desprendería esa inferencia razonable de autoridad o participación en las conductas de lavado de activos o enriquecimiento ilícito de particulares, sería quien ostentaría ese poder dispositivo sobre ese bien, sobre ese dinero, y por ende a futuro sería predicable esa figura del comiso, y por ende en este caso se considera que, al menos de los elementos que se pueden apreciar en este momento, si era viable proceder a esa incautación con finalidad de que en un futuro se pueda aplicar esa figura del comiso. Es decir, que tampoco se descarta esa segunda hipótesis, es decir, no se cumple con los presupuestos del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal para la devolución de bienes. Se insiste en este caso que, aunque se pretende señalar que por parte de la sociedad IBUMAC se tendría la titularidad sobre esos dineros, sobre esos bienes, ciertamente la misma no se acredita con ninguno de los elementos materiales probatorios que ha aportado la defensa técnica, y por ende se considera que la titularidad de esos bienes sí podría estar en cabeza del ciudadano que funge como imputado dentro de este proceso, a quien le habrían incautado esa suma de dinero ya mencionada el día 14 de mayo de 2021, y por ende no es procedente acceder a lo solicitado por el representante del ciudadano Salgado Rojas, y a su vez representante o apoderado de la sociedad IBUMAC SAS. En ese orden de ideas y por las razones ya anotadas, es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve no acceder a la solicitud de devolución de dineros
concretamente la suma de 499.800.000 pesos, que fuera incautada el 14 de mayo del año 2021 en poder del ciudadano Yarwin Alfonso Salgado Rojas, quien el 15 de mayo del año en curso habría sido objeto de audiencias preliminares de legalización de captura, legalización de incautación, formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, despacho judicial, que habría accedido en esa oportunidad a esa solicitud de la Fiscalía de incautar ese dinero con fines de comiso. Y se informa que contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, y se procede a continuación a concederle el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien sobre su interposición. En primer lugar, se le concede el uso de la palabra al representante de la defensa técnica y también representante de la sociedad IBUMAC SAS. Sin recursos, señoría. Gracias. Se le concede ahora el uso de la palabra al representante de la Fiscalía. Por parte de la Fiscalía, sin recursos, señora juez. Gracias. Al no interponerse recursos contra esta decisión, la misma queda en firme, y al haberse evacuado ya el objeto que tenía esta diligencia, se debe culminar con el trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales, y agradeciendo tanto al abogado Rico Gómez como al representante de la Fiscalía y también a la Secretaría de este despacho judicial por la colaboración brindada para dar trámite a esta audiencia de manera virtual. Culmina así la diligencia, siendo las 4:56 de la tarde del 10 de agosto del año 2021. Gracias a todos los presentes por su atención y que tengan una feliz tarde. Gracias, señora juez. Una feliz tarde y feliz tarde a todos. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.